Muy buenos días. En nombre del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia El papel de la evaluación formativa y la realimentación en la docencia y el aprendizaje. Para iniciar, tengo varios avisos que nos ayudarán a tener una dinámica un poquito más fluida. En primer lugar, les recuerdo que esta actividad está siendo grabada, lo que significa que todas las participaciones que ustedes realicen en audio o video quedarán igualmente grabadas. En este sentido, les sugiero tomar las medidas del caso por si desean que se mantenga su privacidad y la confidencialidad de sus participaciones. Ahora sí, habiéndoles comentado todo lo anterior, tengo el placer de presentarles a nuestra conferencista invitada, la magíster Rebeca Anijovic. Doña Rebeca es profesora en Ciencias de la Educación y en Psicología, así como especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es profesora en el Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires y docente de posgrado en la Universidad de Flaxo y en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, donde además es directora del profesorado universitario. Ha sido asesora pedagógica en instituciones educativas de Brasil, Perú, Uruguay y Argentina. Es autora y coautora de libros referidos a la didáctica, a la evaluación y a la formación docente. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran la evaluación como oportunidad, formar en práctica reflexiva, evaluaciones, 29 preguntas y respuestas, la planificación de la enseñanza, tramas y alternativas, y abrazar la diversidad, acciones y reflexiones, entre otras. Hoy, de la mano de la magíster Anijovic, tenemos la oportunidad de acercarnos a los temas de evaluación formativa y realimentación para reflexionar acerca del sentido de la evaluación para el proceso de aprendizaje. Luego de su disertación tendremos un espacio para intervenciones de las personas participantes que pueden ser preguntas o comentarios, por lo que les agradecemos irlas anotando en el chat de esta sesión para luego planteárselas a doña Rebeca. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy el pase a la especialista. Adelante, doña Rebeca, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días para todos ustedes. Es un placer estar aquí. La tecnología nos ayuda muchísimo a poder conectarnos, así que muy feliz de compartir con ustedes un tema que nos resulta desafiante, un tema que en su modo más tradicional es un tema que yo digo que no produce una cara de felicidad cuando uno dice evaluación, y sin embargo estamos ya hace mucho tiempo, muchos investigadores en el mundo tratando de pensar desde una mirada diferente, desde una perspectiva más desafiante, más focalizada en los aprendizajes, el tema de la evaluación. Yo voy a compartir una pantalla para que ustedes puedan seguir la presentación, y entonces esto nos va a permitir, eh, además de seguirla, que ustedes puedan, mientras yo hago la presentación, ustedes puedan pensar en no solamente en dudas que tengan, sino también comentarios, reflexiones, ¿no? Ejemplos de esto mismo que estamos compartiendo. Lo primero que les diría, y un poco con relación a este inicio, que la evaluación que nosotros conocemos es una evaluación que queremos cambiar de alguna manera. Y una manera de pensarla es entenderla como un nudo cultural, ¿no? Que es un concepto de Ben Mardell que define los nudos culturales como esas formas de pensamiento
y de acción, porque no es solamente de pensamiento, que de algún modo presentan dificultades para ser cuestionados o cambiados. Y vieron que con la evaluación sucede mucho de nudo cultural, ¿no? Hay una forma muy tradicional de evaluar, una forma donde la evaluación está muy alineado con la idea de lo punitivo, del castigo, de la discusión sobre la justicia o la injusticia, de, uno podría decir, dimensiones afectivas que tienen que ver con el miedo, la angustia, el malestar, ¿no? Y entonces cuando uno propone, fíjense lo interesante que en la enseñanza hoy hay muchísimas innovaciones y hay menor nivel de conflicto para cambiar los modos de enseñar. Entonces tenemos muchas experiencias muy ricas de cambiar los modos de enseñar, pero cuando llega el momento de cambiar los modos de evaluar, más dificultad para hacer ese cambio, ¿no? Esa idea de ese nudo que no quiere ser cuestionado, no quiere ser cambiado. Y ese es un poco nuestro punto de partida. Entonces, voy a ir trayendo algunas ideas para entender mejor este modo de mirar hoy la evaluación y en particular la función formativa de la evaluación y traer en este caso una cita textual de un libro maravilloso que se llama El Ojo Ilustrado de Eisner. Y fíjense cómo Eisner define a la evaluación, digo, alguien que no viene del campo educativo, del campo pedagógico, sino viene del campo del arte. Y dice, la evaluación como crítica educativa es válida y confiable cuando capacita a alguien, es decir, lo ayuda a desarrollar capacidades y competencias para ver lo que de otro modo permanecería oculto. Eisner toma el ejemplo, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a un museo a mirar un cuadro como espectadores, nosotros vemos algunas cosas en el cuadro, pero obviamente si nos acompaña en la visita un artista, un experto, nos va a mostrar cosas que para nosotros permanecerían ocultas. Y entonces algo así dice Eisner, que es el evaluador. El evaluador, en este caso nosotros, maestras, profesores, eh, debiéramos tener solvencia y experiencia y expertise para ayudar a nuestros estudiantes a que vean aquello que está oculto, ¿no? Aquello que no se ve. ¿Por qué? Porque la evaluación tradicional fue siempre una evaluación oculta, en la cual no se develaban un montón de aspectos. Y eso justamente es lo que generaba tanto miedo, tanta angustia, tanto temor frente a situaciones de evaluación. Pero nosotros hoy nos paramos en otro lugar y planteamos primero que la evaluación está indisolublemente ligada, por un lado, al proceso de aprendizaje y, por supuesto, al proceso de enseñanza. Eso implica pensar cómo logramos que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean significativos y sean situados en contexto. Y eso significa pensar entonces cómo vamos a enseñar y cómo vamos a evaluar. Tenemos un horizonte desde esta perspectiva, es que los estudiantes puedan reconocer su propio proceso de aprendizaje, es decir, no solamente reconozcan qué aprenden, sino reconozcan cómo aprenden. Y si reconocen qué aprenden y cómo aprenden, queremos también que se involucren en la evaluación. Y entonces vamos a pensar que el estudiante no solo se apropie de sus aprendizajes, sino también de sus modos de evaluar. Entonces, cuando
empezamos a hablar de evaluación, inevitablemente vamos a hablar de enseñanza. ¿Está bien? Y viceversa. Si empezamos a hablar de enseñanza, en algún momento vamos a llegar a hablar de evaluación. ¿Por qué? Porque son dos procesos absolutamente integrados entre sí. Cuando yo planifico la enseñanza, al mismo tiempo tengo que planificar la evaluación, tanto la sumativa como la formativa, que son dos funciones de la evaluación. Entonces, ¿cómo entendemos hoy estas prácticas de evaluación? Miren, primero las entendemos como una práctica inclusiva que asegure el derecho a una educación de calidad con sentido social para todos nuestros estudiantes. Eh, por eso hablamos de una práctica inclusiva, una práctica que en lugar de ser un obstáculo, ayude al desarrollo de nuestros estudiantes. En el enfoque más tradicional, la evaluación aparece como una traba. ¿eh? Muchas veces el estudiante no avanza en sus aprendizajes, porque la evaluación marcó que no aprobó o que no alcanzó las metas de aprendizaje. Nosotros aquí estamos trayendo la idea que la evaluación, no solamente la enseñanza, tiene que ayudar a incluir a todos nuestros estudiantes. La segunda idea es que queremos que esa evaluación no sea solo una calificación, un número, una letra, sino queremos que contribuya al desarrollo de competencias, eh, como hoy están definidas en muchos lugares del mundo las competencias para el siglo XXI, ¿no? Desarrollo de pensamiento crítico, de creatividad, de trabajo colaborativo, de esa capacidad o competencia para resolver problemas, que si ustedes miran distintos expertos que escriben cuáles son esas competencias que necesitamos para estos estudiantes que estamos formando en un mundo que es un mundo cambiante, que es un mundo incierto, que es un mundo complejo y que nosotros necesitamos preparar a nuestros estudiantes con herramientas, con competencias que les permitan adaptarse, convivir en este mundo cambiante y complejo. También entendemos a la evaluación como una oportunidad para que los estudiantes muestren sus avances, sus logros, se conozcan como aprendices, o sea, se conozcan cómo son como estudiantes, cuáles son las estrategias que utilizan, que mejor lo resulta a cada estudiante, que identifiquen, que hagan visible sus fortalezas como estudiante y sus desafíos, y así desarrollarse como sujetos autónomos. Si hay algo que busca hoy la evaluación y sobre todo la función formativa de la evaluación es que los estudiantes se conviertan en estudiantes autónomos, que puedan seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y que no requieran siempre tener un maestro al lado, que puedan de manera autónoma tomar decisiones sobre qué aprender, cómo aprender y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Allí nos paramos nosotros cuando hablamos de la evaluación. Entonces estamos diciendo que qué vamos a evaluar. Nos preguntamos, ¿qué vamos a evaluar de nuestros estudiantes? Bueno, cuán competente es para resolver un problema nuevo, para analizar un caso, para tomar una decisión, para diseñar, proponer, planificar, ¿no? Un plan, una estrategia para llegar a un objetivo, una meta, ser competente para reflexionar sobre lo que está aprendiendo, para usar la información de manera flexible. Nosotros venimos de una evaluación tradicional donde no se hablaba del uso de información de manera flexible, sino todo lo contrario,
un estudiante era bien evaluado cuando repetía una definición idéntica a cómo la dice el texto o cómo se la dice su profesora, ¿no? Eh, y el problema que ha tenido ese conocimiento que se lo llama conocimiento declarativo, que es yo declaro saber algo porque me lo estudié de memoria, pero no significa que lo comprendo, que lo puedo usar, ¿no? Y entonces, ese conocimiento declarativo, donde el estudiante aprendía y repetía de memoria, ha contribuido a lo que David Perkins llama conocimiento frágil, aprendido, aprobado y olvidado. Nosotros no queremos contribuir a que nuestros estudiantes adquieran conocimientos frágiles, ¿no? Que los aprenden, se los estudian de memoria, resuelven alguna actividad de evaluación, son aprobados y al poco tiempo se olvidan. Queremos construir aprendizajes profundos, significativos, que le permitan al estudiante pensar, tomar decisiones, todo esto que está definido con qué es lo que vamos a evaluar. Ahora, también tenemos que saber que los modos de evaluar están sostenidos por atrás por teorías del aprendizaje. Es decir, si yo adhiero a una teoría conductista del aprendizaje, seguramente las evaluaciones que yo voy a requerir de mis estudiantes son las más tradicionales. Voy a querer que el estudiante repita exactamente lo que dice el libro, lo que dice la definición, pero si yo me paro en una teoría constructivista del aprendizaje, me va a importar, por ejemplo, que el estudiante explique con sus propias palabras lo que entendió en esta unidad de indagación, en este proyecto en el que estamos trabajando. Lo interesante que tienen en común hoy distintas teorías del aprendizaje, que por supuesto tienen sus diferencias, pero tienen un elemento común a casi todas ellas, es que a todas les importa que el estudiante aprenda a autorregularse. ¿Qué significa un estudiante que se autorregula? Bueno, un estudiante que es capaz de darse cuenta cuando no entiende algo, de darse cuenta qué hace cuando no entiende algo. Llora, abandona la tarea, se enoja, se angustia, pide ayuda. Bueno, esa idea de que me doy cuenta que no estoy entendiendo el texto que estoy leyendo. Me tengo que dar cuenta y reconocer qué hago cuando me pasan esas cosas, ¿no? Y cuando identifico qué hago, por ejemplo, eh, lloro o abandono la tarea, viene un tercer paso de la autorregulación, es ¿qué estrategia? ¿Qué voy a hacer ahora? Ya sé que no lo entiendo, ya sé que me da mucha angustia y quiero abandonar. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, pedirle ayuda a mi compañera, ir a buscar a la profesora y explicarle lo que me está pasando, volver a intentar por otro camino. Bueno, eso sería ejemplo de mi capacidad de autorregulación. También para entender las teorías del aprendizaje, que tenemos muchas y que tenemos distintos autores, ustedes seguramente conocen a Carol Dweck. Carol Dweck que trabaja con esta maravillosa distinción en lo que ella llama mentalidad fija y mentalidad en crecimiento. Y entonces caracteriza la mentalidad fija, dice, son aquellos estudiantes que piensan que las habilidades son fijas, que uno nace con una determinada habilidad que no cambia. Son aquellos estudiantes que perciben el error como algo malo, como algo que en realidad hay que tratar de evadir, que hay que tratar de quitar. Son estudiantes que no arriesgan, que no prueban, que no intentan, ¿eh?
que cuando no hacen algo bien tienen una fuerte tendencia a abandonar, ¿eh? Y que justamente consideran que buscar ayuda muestra que son débiles, que son inseguros, ¿no? Obviamente esto es un extremo de mentalidad fija, porque siempre hay grises, ¿no? Pero Carol Dweck dice, en un extremo están estos estudiantes y en otro están los de mentalidad en crecimiento, que creen que las habilidades se desarrollan, que ven, entienden el error como algo, como parte del proceso de aprendizaje, que arriesgan, intentan, que cuando no hacen algo bien persisten, que buscan ayuda. Y entonces, fíjense, la capacidad de autorregularnos depende muchísimo de cuál sea nuestra descripción de mentalidad, ¿no? Si estamos más del lado de una mentalidad fija o más de una mentalidad en crecimiento. Y obviamente nosotros, maestros, profesores, podemos hacer mucho para salir, para ayudar a los estudiantes a salir de esa mentalidad fija y avanzar sobre una mentalidad en crecimiento, tanto desde la enseñanza como desde la evaluación. Cuando evaluamos, también siempre estamos pensando en cuáles son los valores, ¿no?, que nosotros fomentamos, estimulamos, el tipo de lenguaje que vamos a usar justamente para desarrollar en todos nuestros estudiantes esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Y un ejemplo lindo en el campo de la evaluación, para que vean cómo contribuimos desde la evaluación a la mentalidad en crecimiento, es que se llama celebrar los logros, ¿no? Eh, la evaluación tradicional, fíjense que característica, siempre se posiciona identificando lo que los estudiantes no saben, no hacen y no pueden. Nosotros estamos desde esta perspectiva en que yo estoy compartiendo con ustedes la evaluación, nos posicionamos exactamente al revés. Nos posicionamos donde el estudiante, mostrar donde el estudiante lo que sabe, lo que hace y lo que puede, y celebramos todo eso para después, por supuesto, avanzar sobre lo que le falta, ¿no? Entonces, esta idea, celebrar los logros, que les voy a contar un ejemplo, en pandemia, en escuelas de educación básica, en muchos lugares de nuestro continente latinoamericano, hubo muchos maestros trabajando con esta idea de celebrar los logros. ¿Y qué es lo que hacían? Los viernes, al finalizar la semana de clase, ¿no? Todo, por supuesto, mediados por el Zoom, por el Meet, por cualquiera de las plataformas elegidas, rotativamente, cada viernes, dos niños, tres niños, los que eh, se acordaran, tenían que compartir con sus compañeros algún logro de aprendizaje que habían tenido esa semana y compartir con sus pares, ¿no? ¿Qué es lo que celebraban? Y entonces los grupos decidían el modo de celebración. Había grupos de niños que el modo de celebrar era con una canción, y los niños todos los viernes elegían una canción para celebrar los logros de sus pares. Otros elegían frases, ¿no? Frases o de autores, o textos que ellos mismos creaban, poemas. Bueno, esa idea de celebrar logros impacta sobre la autoestima, impacta sobre el desarrollo de la mentalidad en crecimiento. Y lo estoy mostrando desde el campo de la evaluación, no solamente desde la enseñanza. Entonces nosotros tenemos tres funciones básicas que tiene la evaluación. La primera es la que se llama evaluación diagnóstica continua, porque nosotros como maestros estamos evaluando permanentemente a nuestros estudiantes, que no quiere decir que estamos tomando examen. Estamos evaluando significa que estamos todo el tiempo recogiendo información, evidencias acerca de dónde están nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para ayudarlos, para ofrecerles retroalimentación, pero también para mejorar nuestras propuestas de enseñanza.
La segunda función es la función formativa y la tercera es la función sumativa. La formativa es la que ocurre durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y la sumativa es al final. Si tomara la imagen de una escalera, les diría, la función formativa es como ayudar a los estudiantes a subir un escalón más en el aprendizaje. La función sumativa sería decir hasta qué escalón llegó el estudiante. ¿Está bien? Entonces, el modo de mostrarles cómo se vinculan estas dos funciones, elegí la sopa, la sopa. No sé si allí en Costa Rica también la llaman sopa o no, si la llaman de otra manera, me dicen. Eh, la sopa, mientras el cocinero prepara la sopa, ¿sí? Eh, tiene toda la posibilidad, podríamos mostrar ese ejemplo como un ejemplo de evaluación formativa. ¿Por qué? Porque mientras la prepara, la prueba, se da cuenta que le falta sal, le puede agregar sal, se da cuenta que está fría, la va a calentar un poquito más, se la da a probar a un ayudante que le dice le falta un poco de sabor, ¿no? Quiere decir que en la función formativa, el cocinero tiene la oportunidad de mejorar su sopa. Cuando la lleva a la mesa y se la da a probar al comensal, viene el momento de la función sumativa. El comensal le dice, esta sopa está horrible. ¿Eh? ¿Qué problema tiene el cocinero ahí? No puede volver para atrás. No puede deshacer esa sopa. Podrá en el futuro hacer una mejor, pero en ese momento no puede. Entonces, miren en el aprendizaje. Cuando un estudiante está en el momento final y yo le digo, lamentablemente, tú no has aprobado, tú tienes que volver a cursar la materia en el caso de bachillerato o de la universidad, o tú tienes que eh, eh, volver dentro de 3 meses a rendir otro examen, porque es el momento sumativo. Pero si a ese estudiante lo hubiéramos acompañado en la función formativa de proceso, probablemente no llegaría al final y tengamos que decirle, esta sopa no está buena. ¿Está bien? Tus aprendizajes no han sido logrados. ¿Eh? Por eso usamos esta metáfora de la sopa para mostrar la relación que hay entre la función formativa y la función sumativa. Necesitamos las dos, la función formativa y la función sumativa, porque nos dan informaciones diferentes que debemos articular en estos procesos de evaluación. ¿Qué significa entonces evaluar el proceso? Esa imagen de la escalera, acompañar a los niños a ir subiendo esos escalones, ¿eh? Eh, implica al menos 4 tipos de actividades para hacer en el durante, no en el final, en el durante. Un aspecto tiene que ver con saber qué es lo que el estudiante está aprendiendo, qué está aprendiendo, ¿no? Y no vamos a esperar al final de la unidad para ver si aprendió o no aprendió o saber qué es lo que está aprendiendo. Entonces, un recurso, por ejemplo, es pedirle, supónganse que a los 10 días de haber empezado una unidad, pedirle que haga un mapa de ideas, una infografía, una red conceptual, con las ideas que entendió hasta ese momento, ¿no? ¿Para qué me sirve ese mapa de ideas? A mí, maestra, un montón para darme cuenta lo que todavía no entendieron, lo que todavía les falta, lo que sí entendieron, lo que pueden resolver. Y obviamente también a los estudiantes. Cuando ellos miran ese mapa de ideas y además, después que cada uno diseña su mapa, los voy a reunir en pequeños grupos. Y entonces yo voy a compartir mi mapa con Graciela, con Olguita, y ellas van a compartir los propios conmigo y vamos a ver qué estamos aprendiendo, qué todavía tenemos dudas, qué ya tenemos
bien identificado. Una segunda actividad de evaluar el proceso tiene que ver con darme cuenta cómo estoy aprendiendo. Y ahí hacer visible qué estrategias estoy usando, por ejemplo, si estoy buscando información para investigar en un proyecto, bueno, cómo estoy haciendo esa búsqueda, cómo me doy cuenta a qué sitios válidos y confiables entrar en Internet para buscar información. Y entonces lo que hacemos es visibilizar las estrategias que estamos usando justamente para ver si a lo mejor hay alguna estrategia mejor, porque esta que estoy usando me lleva mucho tiempo, por ejemplo, y no tengo tanto tiempo. Entonces allí el proceso significa hablar de cómo estoy aprendiendo. Un tercer aspecto es darme cuenta si estoy o no avanzando. ¿Eh? Y una manera de darme cuenta si estoy avanzando, por ejemplo, usar algunos instrumentos de autoevaluación, ¿no? Y ese instrumento de autoevaluación, por ejemplo, lo voy a completar a los 3 días de empezar el proyecto, a los 8 días de trabajar en ese proyecto y a los 12 días. Y voy a ir viendo con claramente una guía de la maestra, del profesor, si fui avanzando o si estoy yendo para atrás o estoy en el mismo lugar. Y el cuarto aspecto del proceso es los desafíos, hacia dónde tengo que ir, hacia dónde tengo que mejorar. Y para eso no hay nada mejor que las prácticas de retroalimentación. ¿Está bien? Si las prácticas de retroalimentación me las ofrecen en tiempo y forma, ¿no? Durante el trabajo, durante el recorrido, mientras estoy subiendo esa escalera, seguramente eh, voy a poder llegar en mejores condiciones a lograr las metas de aprendizaje y tener muy claro hacia dónde tengo que avanzar. El mayor impacto de la evaluación formativa sobre los aprendizajes sucede cuando esta evaluación, esta función, digamos, de evaluación, las actividades que nosotros les proponemos, se relacionan con el desempeño de una tarea. Es decir, que en lugar de que el estudiante repita de memoria algo, el estudiante está haciendo una actividad con ese concepto y está reflexionando sobre eso. Entonces, la evaluación formativa va a tener más impacto, va a lograr mejores aprendizajes. Cuando considera la participación del estudiante, o sea, cuando involucra al estudiante con actividades de autoevaluación, de retroalimentación entre pares, ¿no? Para que desarrolle su propio proceso de autorregulación. Y también tiene más impacto cuando el aprendizaje es colaborativo, es con otros, ¿sí? Porque sabemos que el aprendizaje tiene una dimensión individual y una dimensión grupal. Es decir, yo aprendo sola, y es muy importante que aprenda sola, pero también aprendo cuando estoy con otros. ¿Eh? Por eso tanto énfasis en el aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿cuáles son las 4 ideas centrales de la función formativa de la evaluación? La primera es la necesidad de compartir los objetivos de aprendizaje, las metas de aprendizaje con nuestros estudiantes y compartir y o crear con los estudiantes los criterios de evaluación. Cuando digo esto no quiere decir que se los leo el primer día de clase, sino tengo que hacer que los estudiantes trabajen, por ejemplo, para ver qué entendieron que tienen que lograr en sus aprendizajes, para ver qué entendieron de los criterios de evaluación, y hacer algunas actividades con ellos para que se apropien de los criterios de evaluación. Es decir, al estudiante le tiene que quedar claro, por ejemplo, que nosotros tenemos como criterio de evaluación, vamos a evaluar su capacidad para argumentar, por ejemplo. ¿M? Y ese va a ser un criterio de evaluación. Los estudiantes tienen que saber que vamos a mirar su capacidad de argumentar.
Los estudiantes tienen que entender qué significa argumentar. Los estudiantes tienen que entender que hay que hay distintos niveles de calidad en la argumentación. Hay argumentaciones excelentes, hay otras que son muy buenas, hay otras que son buenas, hay otras que son regulares, ¿sí? Bueno, todo esto es requisito para poder desarrollar cualquier otra acción de evaluación formativa, como por ejemplo promover prácticas de autoevaluación y de retroalimentación entre pares. Yo no me puedo autoevaluar si no tengo claro que eh, esta, este ejemplo que les daba de que ustedes, docentes, maestros, me explicaron, me enseñaron que van a evaluar mi capacidad para argumentar, ¿sí? Entonces, yo no puedo contestar un cuestionario de autoevaluación si no sé que estoy buscando evidencia sobre mi capacidad de argumentar. El ejemplo, un ejemplo claro sería si yo le hago una pregunta al estudiante en una actividad de autoevaluación y le digo, ¿cómo estás aprendiendo? Y el estudiante se mira a sí mismo y dice, bien. Otro dice mal, ¿está bien? Y uno diría, ¿en función de qué contesta bien o mal? De la nada misma. Ahora, si sabe que lo que tiene que buscar es su capacidad de argumentar, entonces lo estamos orientando a que efectivamente haga una buena autoevaluación. Entonces, para evaluar, para recibir feedback y para ofrecer feedback a un par, necesito primero haber trabajado con mis estudiantes con mucha profundidad la comprensión de los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Un tercer elemento fundamental de la evaluación formativa es usar diversidad de instrumentos de evaluación. Imagínense que si yo usara siempre instrumentos de evaluación escrita, ¿a quién estaría beneficiando? A los estudiantes que tienen más facilidad para escribir. Si yo usara siempre instrumentos orales, estaría favoreciendo al que mejor se comunica oralmente. Como nosotros sabemos hoy que todos aprendemos de manera diferente, necesitamos un instrumento de evaluación escrito, uno oral, uno de observación del estudiante, uno individual, uno grupal. Por eso la diversidad. Y la cuarta idea es promover evaluaciones auténticas. Evaluaciones auténticas son exactamente las evaluaciones contrarias a que se estudie de memoria y conteste preguntas que están en el texto y el estudiante solo repita de memoria. Una evaluación auténtica es tomar problemas del mundo real o lo más cercano al mundo real y traerlos al aula para que el estudiante, por ejemplo, los analice a la luz de todos los conceptos que trabajó, que aprendió, de todas las competencias que fue desarrollando, pero que no conteste la definición de, sino nosotros veamos que puede usar todos los conceptos que aprendió para analizar ese caso, para resolver ese problema, para sacar nuevas conclusiones en un proyecto de investigación. Bien, entonces, con esas cuatro ideas en mente, yo voy a abordar las primeras dos, que son las que tienen que ver fundamentalmente con la temática que estamos trabajando aquí. Los criterios de evaluación son como parámetros, ¿no?, que nos permiten después emitir un juicio de valor sobre el trabajo que hizo el estudiante. Pero además, si están bien definidos, nos van a orientar para diseñar esas actividades que les proponemos a los estudiantes como evidencias de aprendizaje. Es decir, si yo tengo claro que un criterio es la capacidad de argumentar, voy a buscar una actividad para que los estudiantes hagan donde tengan la posibilidad de mostrar su capacidad de argumentar. Entonces, supónganse, les voy a dar, estamos trabajando en un problema
del cambio climático y entonces les voy a pedir a los estudiantes, porque quiero evaluar la capacidad de argumentar, que escriban 5 argumentos a favor y 5 argumentos en contra, o sea, a favor los que creen que el cambio climático existe y 5 argumentos que usan los que dicen que no existe el cambio climático. ¿Está bien? ¿Cómo sé que esa es una buena evidencia de aprendizaje? Bueno, ¿quién me guió a esa actividad que yo diseñé? El criterio de evaluación, que obviamente está vinculado con las metas o los objetivos de aprendizaje. Esos criterios de evaluación, para salir de lo oculto, tienen que ser transparentes, públicos y compartidos. Los estudiantes tienen que conocerlo. Si se trata de niños más pequeños, las familias tienen que conocer. Mis pares, los profesores de matemática y bachillerato debieran conocer los criterios de evaluación que usa el profesor de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque si podemos consensuar algunos criterios comunes, estaríamos favoreciendo a nuestros estudiantes. El ejemplo que yo uso muchas veces para explicar esto, por ejemplo, en mi país, en Argentina, en un bachillerato, un adolescente puede tener 10 materias distintas. Si cada profesor llevara 5 criterios diferentes, imagínense que un adolescente tiene que poder trabajar con 50 criterios de evaluación diferentes. ¿Ustedes creen que podrían trabajar con 50 criterios? Ni nosotros adultos podríamos trabajar, ¿no? De esa manera. Entonces, si yo comparto mis criterios de evaluación en una reunión de profesores con otro profesor y con otro, y descubrimos que hay 2 criterios que a lo mejor podríamos usar en todas las disciplinas: capacidad para argumentar, capacidad para comunicar ideas, capacidad para trabajar de manera colaborativa, capacidad para emitir juicios de valor. Y entonces, en lugar de 50, nuestros estudiantes tendrían 2 criterios que serían comunes a todas las materias y 3 diferentes a cada materia, con lo cual mi número de 50 se reduce significativamente. Cuanto más comprenden los estudiantes los criterios de evaluación, más pueden autorregular sus aprendizajes en eso que decíamos, darse cuenta. Necesitamos evidencias para que los estudiantes muestren qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo. Las evidencias no son solo trabajos escritos, no son solo exámenes. Las evidencias muchas veces son conversaciones que tenemos con nuestros estudiantes para poder entender cómo están pensando. Las evidencias muchas veces son cuando los observamos conversar entre ellos, trabajar en grupo. ¿eh? Todas esas se van a convertir en evidencias de aprendizaje. 2 preguntas que nos llevan todo este recorrido a definir la evaluación como una evaluación en realidad compartida, democrática, ¿no? Una es cómo lograr que el estudiante se implique en algo cuando no puede controlar su propio proceso de aprendizaje. O sea, nosotros, ¿qué le vamos a pedir? Que se involucre en el proceso de evaluación si no está muy involucrado en el proceso de aprendizaje, ¿no? Con lo cual necesitamos primero un estudiante con alto grado de participación y protagonismo en sus procesos de aprendizaje para que también se involucre después en los procesos de evaluación. La segunda pregunta que nos inquieta, cómo lograr que el estudiante sea consciente de lo que aprende si no le garantizamos una buena retroalimentación. Con lo cual es fundamental una buena retroalimentación para que el estudiante efectivamente pueda avanzar en sus aprendizajes. Necesitamos retroalimentación para que se desarrolle autónomamente. Philippe Merier dice en un preciosísimo libro que se llama Frankenstein Educador, dice que para hacerse autónomo en su comportamiento, ¿no? En su conducta, un estudiante tiene que disponer de puntos de apoyo.
lo que llamamos andamios. ¿Vieron como la construcción de una casa comienza o de un edificio con andamios que ponen los ingenieros para que el edificio no se caiga? Pero en algún momento hay que quitar esos andamios para que el edificio quede parado solito, ¿eh? Y esté bien parado. Bueno, nosotros con la retroalimentación andamiamos a nuestros estudiantes para que vayan lentamente desarrollando autonomía, ¿sí? Entonces, solo se puede educar en la autonomía si les ofrecemos a los estudiantes que tomen de sus decisiones sobre sus aprendizajes. Es decir, cómo van a aprender, cuál va a ser esa planificación que van a hacer para llevar adelante un proyecto, ¿eh? Eh, si nosotros les permitimos que tomen decisiones, y los hacemos reflexionar acerca de las decisiones que tomaron, ¿eh? Estaremos favoreciendo esto que llamamos una gestión autónoma de los aprendizajes. En en este recorrido, les decíamos que los especialistas reconocen a la retroalimentación como la práctica que más impacta en la mejora de los aprendizajes y que es una retroalimentación dialógica, de diálogo, ¿eh? Y que tiene estas características que ustedes ven acá, que tiene que ser comprensible, o sea, el estudiante tiene que comprender qué le estamos diciendo en la retroalimentación, que la retroalimentación tiene que ser focalizada. No le puedo dar 20 retroalimentaciones sobre el trabajo y pedirle que el estudiante haga algo con esas 20 retroalimentaciones porque no lo va a poder hacer. Con lo cual voy a focalizar, voy a elegir algunos aspectos de la retroalimentación. Una retroalimentación específica, decirle a un niño, estás trabajando muy bien, no le dice nada acerca de qué es lo que está haciendo bien. Oportuna, ofrecerle una retroalimentación un mes después que un niño, un adolescente, un adulto hizo un trabajo, se ha perdido el sentido de la oportunidad. Una retroalimentación contextualizada. No es lo mismo darle retroalimentación a un niño de una escuela rural en una zona desfavorable y aislada que no tiene familia que lo pueda acompañar, que darle retroalimentación a un niño en una escuela bilingüe que tiene múltiples apoyos. No es lo mismo retroalimentar a un estudiante en la universidad que va al turno noche, que durante todo el día trabajó, a un estudiante universitario que no trabaja y solo estudia. ¿Se entiende? O sea, la idea de contexto nos tiene que ayudar, uno podría decir, a ser bien empático con nuestros estudiantes, ¿no? Una retroalimentación descriptiva. Muchas veces los estudiantes resuelven una tarea, pero si uno les pregunta cómo la resolvió, no saben. Y la resolví, no sé muy bien cómo la hice, ¿no? Entonces, una buena retroalimentación a veces puede empezar describiendo lo que el niño hizo ahí. Y dice, tú has buscado 3 soluciones diferentes para el problema. Le describo lo que él hizo, no valoro, no digo si está bien o está mal, describo lo que hizo. Y eso es una buena parte de retroalimentación. Equilibrada entre reconocer, valorar las fortalezas de su trabajo y las cosas que tiene que mejorar. Ni todo bien, ni todo mal. Por eso equilibrada. Propositiva, siempre mirando cuál es el próximo paso, hacia dónde puede ir para mejorar. Y transferible, si es posible, lo que le estoy enseñando con la retroalimentación aquí, supónganse en esta materia, también lo puede usar para cuando va a resolver un problema en otra materia, ¿no? Y eso caracteriza la retroalimentación de diálogo. Es una de las prácticas, les decía entonces, más poderosa para mejorar los aprendizajes y obviamente tiene que ser apropiada
para el nivel de conocimiento del estudiante. ¿Por qué? Porque miren, hay muchas investigaciones muy interesantes donde a veces se le pregunta a los niños, y fíjense en particular educación básica, si les es útil la retroalimentación que reciben de sus maestras o qué obstáculos, qué dificultades se encuentran, y muchas veces los niños dicen, no entiendo lo que me dice, o no leo porque la letra no es legible, no entiendo lo que me escribió en el margen del texto, o me lo dice con un lenguaje difícil, ¿no? Yo digo, simplemente con un poco de humor, si yo le digo a un niño como retroalimentación, tú has desarrollado muy bien tus competencias metacognitivas que te van a permitir ser un sujeto autónomo y autorregulado. Uno diría, no está mal lo que le quiero decir, solo que no estoy usando un lenguaje que sea comprensible y entonces el estudiante no va a poder hacer nada con esa retroalimentación. Hay muchos enfoques de retroalimentación. Aquí tienen allí algunos ejemplos. Hay retroalimentaciones en modelos de Hattie Timperley, el de Carol Dweck, que les mostré de alguna manera las dos mentalidades. Retroalimentaciones de Grant Wiggins, que trabaja con estas cuatro ideas centrales que yo les dije sobre qué es la función formativa, modelos de William, de Black. Digo, hay muchos modelos para pensar en cómo encarar la retroalimentación. Cuando pensamos en la red, ahora les voy a mostrar alguno en particular, pero digo para mostrarles también que cuando pensamos en la retroalimentación y planificamos cómo vamos a usar la retroalimentación, tenemos que saber que hay varias dimensiones en la retroalimentación. Una es la cognitiva, que es cuando yo pienso sobre qué voy a retroalimentar, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la retroalimentación? Pero también hay una dimensión organizativa. Y voy a volver al ejemplo del bachillerato. Imagínense que si no se ponen de acuerdo los 10 profesores, deciden que hoy, eh, jueves por la mañana, todos los profesores que tienen clase le van a dar retroalimentación a todos sus estudiantes. Quiere decir que ese adolescente hoy va a recibir al menos 5 retroalimentaciones de 5 materias diferentes. Y mañana vienen otros 5 profesores y van a dar. Entonces, hay una cuestión organizativa del centro educativo, ¿no? ¿Cuándo se ofrece retroalimentación? Si va a ser individual, si va a ser en pequeños grupos, si vamos a ofrecer oral, escrito, a través de WhatsApp. O sea, hay algo de la organización, ¿eh? Para que al estudiante no se le sume, en un mismo periodo, en un mismo día, en una misma semana, todas las cuestiones que tienen que ver con la retroalimentación y que él tiene que tomar y hacer algo con ello. Y también tiene una dimensión afectiva, que responde un poco a la pregunta, ¿cómo digo lo que digo? Si se lo digo enojada, si se lo digo retándolo, si se lo digo con empatía, poniéndome al lado del estudiante, si se lo digo con una voz cálida o mi voz denota que estoy molesta. Bueno, todo eso impacta y hay que pensarlo, planificarlo y anticiparlo. Cuando vamos a retroalimentar, tenemos dos cuestiones fundamentales para pensar. La primera es qué le vamos a decir y cómo. ¿Eh? Fundamental para maestros aprender cómo se ofrece una buena retroalimentación y cuál es el contenido, de qué voy a hablar en esa retroalimentación. Y esa es una parte muy importante. Pero los investigadores en los últimos años dicen no alcanza con esto. Yo puedo dar la mejor retroalimentación del mundo, pero si el estudiante no hace nada con esa retroalimentación, efectivamente no fue una retroalimentación formativa. Eso significa que yo, además de planificar qué y cómo le voy a ofrecer retroalimentación, tengo que asegurarme, y digo, lo digo entre comillas porque no puedo garantizar 100%, pero tengo que incluir
alguna instrucción cuando voy a ofrecer retroalimentación, donde de alguna manera lo guíe al estudiante para que lea la retroalimentación y haga algo con ella. Un ejemplo clarito que nosotros usamos es, por ejemplo, pedirle al estudiante que eh, la próxima semana que vamos a hacer ejercicios parecidos a estos sobre los cuales yo le ofrecí retroalimentación, cuando el estudiante vaya a resolver la semana que viene estos ejercicios, marque con un resaltador lo que hizo diferente en esa segunda oportunidad a partir de lo que leyó en la retroalimentación. ¿Se entiende? Eso de alguna manera obligaría al estudiante a que lea la retroalimentación y la utilice, ¿no? Haga algo con ella. Por eso hoy se habla, y estas son como dos líneas de investigación de las más nuevas que hay en el tema de la retroalimentación, que hoy se habla de alfabetizar a los estudiantes en la retroalimentación, que significa apropiarse de lo que recibe, pero también aprender a ofrecer retroalimentación a un par. Y también alfabetización de los profesores. Los profesores tienen que comprender el sentido de las prácticas de retroalimentación y aprender a diseñar variedad de instrumentos. Con lo cual, no damos por obvio que el maestro, el profesor, sabe retroalimentar porque no le han enseñado a hacerlo salvo correctivamente, que es decirle a un niño, esto está bien, esto está mal. También cuando se le pregunta a los estudiantes cómo les gusta, cómo les gustaría recibir retroalimentación, hoy con toda la tecnología, los estudiantes plantean que les gusta recibirlo no solamente de manera verbal, no solo con palabras escritas, sino también de manera audiovisual, con un video, un audio, ¿sí? Eh, Porque obviamente ellos trabajan mucho con esos lenguajes. Entonces, en esta perspectiva en la que estamos mirando la evaluación formativa y en particular las prácticas de retroalimentación, los especialistas dicen, la pregunta relevante hoy no es qué hizo bien o mal el estudiante, sino qué hacer ahora y cómo avanzar. ¿Está bien? Que esa se convierte en la pregunta más importante, más que solamente mirar lo que hizo bien y lo que hizo mal. Yo ya voy a ir cerrando, ¿eh? Para que podamos dialogar. Estamos hablando entonces de una evaluación que sea transparente, como venimos diciendo, con los criterios de evaluación, con los objetivos de aprendizaje, coherente con la enseñanza. Si enseño trabajando, por ejemplo, a través de casos, es coherente que la evaluación tenga que ver con casos, ¿eh? Cuanto más coherencia hay entre cómo se enseña y cómo se evalúa, mejor responden los estudiantes. Una evaluación favorecedora de estudiantes autónomos, una evaluación continua, recuerden que dijimos que estamos siempre evaluando en el sentido de recogiendo evidencias de aprendizaje, una evaluación orientadora. ¿Qué significa orientadora? Que ofrece pistas, no solamente emite juicios de valor, sino que les dice, el ejemplo más claro en la retroalimentación es cuando uno le dice a un niño, por ejemplo, tienes que mejorar tu aprendizaje. Y uno diría, ¿dónde hay? ¿Y yo cómo sé qué hacer con eso? Si no me dio ninguna pista, solo me dice que tengo que mejorar. ¿Eh? Entonces, lo que caracteriza a esta manera de mirar la evaluación es que tiene que ser orientadora y tiene que estar focalizada en los avances. Por eso la pregunta, ¿qué hacemos ahora? ¿Hacia dónde vamos? Y esa pregunta se convierte en muy importante porque también impacta en la autoestima de los estudiantes. Cuando yo, en lugar de estar mirando todo lo que no hizo o lo que falta, estoy mirando eso que no hizo y le falta, pero para plantear, bueno, y entonces ahora,
cómo, con qué instrumentos, con qué estrategias, con qué recursos vamos para adelante, vamos a subir otro escalón del aprendizaje. Dejo aquí de compartir. Confieso que mientras compartía con ustedes la presentación, no dejaba de admirar el trabajo de Graciela, eh, que a la yo trataba de empatizar con ella y hablar un poco más lento, porque yo sé que tienen mucha práctica, pero admirable, admirable el trabajo. Celebrar los logros, como decíamos. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, totalmente a disposición para dialogar con ustedes. Excelente, doña Rebeca, muchas gracias. Efectivamente, tenemos acá en el chat algunos comentarios y consultas. Y pues al mismo tiempo, desde el CECET, queremos pues precisamente alabar esos logros de ambas. Fue una conferencia muy inspiradora, muy clara, muy efectiva, justo por los comentarios que estamos recibiendo acá también en el chat. Y creo que la compañera Erika Gutiérrez lo resumió bastante. Ella nos comenta que definitivamente la evaluación formativa es fundamental en la educación superior a distancia, ya que permite un seguimiento continuo del aprendizaje del estudiantado, puesto que fomenta el desarrollo de competencias de manera autónoma y personalizada. Aunado a ello, se centra en el proceso más que en los resultados finales y utiliza la retroalimentación constante como una herramienta clave. Muchas gracias por esta temática tan importante, nos comenta la compañera. Muchísimas Tan- gracias, muchísimas gracias. Tenemos por acá algunas consultas que le voy a ir compartiendo. La primera dice, usted habló de teorías conductistas o constructivistas en el desarrollo de la academia. Pero ¿cómo podríamos verlo desde enfoques conductistas contextuales? Me refiero a observar la conducta del estudiante frente al estudio desde la comprensión de su contexto. Nosotros, cuando queremos observar conducta de los estudiantes, básicamente lo podemos hacer cuando está con nosotros, ¿sí? Eh, Cuando nosotros no podemos observar lo que hace en su casa. Y hoy, por ejemplo, hay muchísimos debates, ustedes sabrán, seguramente conocen, porque son debates en toda Latinoamérica, en el mundo entero, sobre todo con los niños más pequeños, pero también con los adolescentes, eh, cuando hacen tareas en casa, si la hacen efectivamente los niños o lo hacen sus padres, esa tarea, en lugar de, ¿no? Con lo cual, para nosotros las evidencias más potentes son las que ocurren cuando los niños están en la escuela o los adolescentes están en la escuela o los jóvenes en la universidad, eh, en lo que refiere a la educación presencial, por supuesto. En lo que refiere a la educación a distancia, nosotros, más que observar conductas, tenemos producciones que hacen los estudiantes, eh, interacciones, por ejemplo, que observamos voy a tomar el ejemplo de los foros, ¿no? Los foros son un ejemplo para mi gusto muy interesante para analizar la participación de los estudiantes en términos de la modalidad que elige el estudiante para participar. Está el estudiante que dialoga con otro que escribió algo, ¿no? En el foro, con un par. Está el estudiante que suma todo el tiempo, ¿no? Pedazos de texto de lo que tiene que leer sin ninguna opinión personal o sin ningún análisis. Está el estudiante que incluye un párrafo del texto y lo analiza, es decir, y uno puede identificar allí conductas, y yo ahí no diría que responden al modelo conductista, ¿está bien? Sino son evidencias de los modos de participación de los estudiantes. Digo, porque para hablar en serio, digo, para hablar en profundidad de teorías conductistas, tendríamos que
tomar otros ejemplos que tienen que ver con el conductismo, siempre ha buscado lo que se llamó la transferencia idéntica. Es decir, si yo leo yo les mostré un texto de Philippe Mérieux, entonces el conductismo diría que yo tengo que leer el texto de Philippe Mérieux o el párrafo. Después, cuando me pregunten qué dice Philippe Mérieux, debería repetir lo más idéntico posible lo que dijo Philippe Mérieux. Y eso daría cuenta de que yo aprobé. ¿Está bien? Eso diría el conductismo, que tiene que ver con que yo, profesora, le leí el texto de Mérieux, el alumno lo leyó en su casa, se lo estudió, le pido una actividad o un ejercicio o un examen y el estudiante repite exactamente el texto. Ahí hablaríamos de transferencia idéntica. Eh, pero no es lo mismo de observar las formas en que un estudiante muestra lo que aprende, ¿no? No sé si le estaría respondiendo a la pregunta, pero esa sería la perspectiva. Muchas gracias, doña Rebeca. También en esta línea, o en relación con esto que nos acaba de compartir, ¿cómo afecta la evaluación sumativa al autoconcepto de los estudiantes en diferentes niveles educativos? Bueno, como tenemos tradición de la calificación de hace muchísimos años, vieron, la pregunta del estudiante siempre es, dígame cuánto me saqué. No me importa tanto si lo hice bien o lo hice mal, o aprendí o no aprendí, dígame cuánto saqué. Y no es fácil romper con esa inercia de que lo único que importa es la nota. Por eso yo les mostraba con el ejemplo de la sopa, que como son nuestros sistemas educativos en gran parte del mundo, necesitamos de los dos, necesitamos la nota, pero necesitamos también que cada vez más los estudiantes puedan darse cuenta de cómo llegaron a esa calificación. Es decir, importa la nota, para mí lo más importante es cómo se llega a constituir esa calificación. ¿Qué es la suma de 5 exámenes o es el recorrido que el estudiante hizo? Por ejemplo, para mí no es igual un estudiante que completó 3 actividades de autoevaluación, el estudiante que recibió retroalimentación, la consideró e hizo algo con ella, el estudiante que le ofrece retroalimentación a un par. Digo, ese estudiante que hace todo eso debería tener una mejor calificación que quien no la hizo. Entonces, nosotros usamos una fórmula una fórmula sencilla, que se las comparto si les sirve. Nosotros definimos, por ejemplo, distintos niveles, sobre todo en los niveles superior, bachillerato, que la función formativa, el producto final, por ejemplo, va a valer el 60% de la calificación. El otro 40% es de todo lo que hizo en el proceso. Entonces, un estudiante entrega un producto final perfecto, pero no hizo nada del recorrido del proceso, va a tener solo el 60%. El estudiante que a lo mejor no, su producto final no es del 60, es del 45, pero hizo todo, probablemente saque 80%. ¿Se entiende? Porque importa a qué escalón llegó, pero importa cómo hizo el recorrido. Y eso es un trabajo que que es bastante nuevo, que hay que insistir, que va a llevar mucho tiempo cambiarlo, que no se cambia de un día para otro, pero cuantos más seamos las personas y las instituciones que trabajemos de ese modo, más va a cambiar la cultura de la evaluación de nuestros estudiantes. Efectivamente, y de ahí que como iniciamos la conferencia, cuando usted nos comentaba que es más sencillo cambiar la forma de enseñar que la forma de evaluar, en relación con esto que nos dice, cómo tenemos que repensarlo, ¿verdad? Porque hacia a grandes luces es una incoherencia completa. Así es, así es, así es. Y fíjense que
hoy hay muchísima innovación con la tecnología, post pandemia, ¿no? Donde hubo muchas experiencias educativas realmente interesantes. Sin embargo, cuando llega el momento de la evaluación, dicen examen, 5 preguntas, un multiple choice para responder verdadero o falso. Y uno dice, ¿y dónde quedó el recorrido maravilloso de la innovación en las estrategias de enseñanza al momento de evaluar? ¿No? Eh, pero como es una práctica con mucho peso, lo mira la familia, lo mira las universidades, las autoridades, entonces innovamos en la enseñanza y nos volvemos conservadores a la hora de evaluar. Así es. Completamente. Tenemos por acá otra consulta de la compañera Katia Francesi. Me disculpan si no pronuncié bien el apellido. Dice, la información que nos comparte acerca del papel del estudiante en su aprendizaje y su evaluación la fundamenta en el aprendizaje centrado en el estudiante. Así es. El aprendizaje centrado en el estudiante, pero sumándole la característica de estudiante protagonista, que el estudiante protagonista es mucho más que un estudiante activo. El estudiante protagonista es un estudiante que trae ideas, sugerencias, materiales, intereses y que diría, el desarrollo, por ejemplo, de un proyecto no es solamente el plan que trae el profesor, sino es lo que trae el profesor más todos esos aportes que van haciendo los estudiantes que los convierte no en alguien que resuelve una actividad que le indicó la profesora, sino en un protagonista porque, por ejemplo, supónganse, estamos trabajando, yo les daba el ejemplo antes del cambio climático. Un estudiante protagonista traería un video de YouTube, de Nat Geo, donde él en su casa vio ese video y le parece que puede aportar a entender el tema del cambio climático. Otro estudiante, diría yo, me conecté a través de un foro con un especialista que vive en otro país y que se dispuso a conversar con nosotros sobre... Ese es un estudiante protagonista. Eso es verdaderamente centrar el aprendizaje en el estudiante. Bien. Excelente. Justo leyendo otras consultas, pienso que esta podría también, podríamos profundizar un poquito más al respecto, porque dice, se habla de estudiantes que se involucran en la evaluación, indistintamente del modelo educativo. ¿Cuándo realmente el estudiante está involucrado en estos procesos? ¿Cuándo el estudiante participa con el docente para seleccionar conscientemente el tipo de evaluación? Se espera que diseñe la evaluación, o mejor dicho, dice, se espera que quien diseñe la evaluación es la persona experta, la persona mediadora. Pero entonces, si se quiere Ujú. realmente una acción consciente y participación activa de la persona estudiante, cuando su acción autorreguladora es realmente involucrada. Muy bien la pregunta. No, de ninguna manera participante le pedimos que diseñe el instrumento de evaluación. Que se involucre en la evaluación significa que tenga muy claro lo que, lo que tiene que lograr en términos de metas de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, que tenga muy claros los criterios de evaluación y que haga visible cómo él está aprendiendo y qué está aprendiendo sin que necesariamente espere que solo se lo diga su profesor. El ejemplo más típico, miren, es un estudiante va y le pregunta al profesor, le dice, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Qué le dice el profesor? Sí, muy bien. Acto seguido, pregúntenle al estudiante, ¿tú sabes por qué el profesor te dijo que tu trabajo estaba bien? La menor idea, no tengo la menor idea. Me dijo que estaba bien y yo sigo. Ese es un estudiante que no es protagonista de su evaluación, de su proceso de evaluación en el sentido de
darse cuenta cómo está aprendiendo, darse cuenta de qué le está sugiriendo el profesor y cómo va a llevar adelante esa sugerencia, esa orientación. No que participe en el diseño del instrumento de evaluación, que complete un ejemplo de autoevaluación, que aprenda a ofrecer retroalimentación a un par, que aprenda a darse cuenta y a ser visible, qué puede cambiar en su modo de aprender para que le vaya bien en sus aprendizajes. A eso me refiero con el protagonismo de los estudiantes en los procesos de el involucramiento, ¿no? En los procesos de evaluación. Clarísimo, doña Rebeca. Tenemos otra consulta por acá que dice, estoy buscándola, a ver dónde se, aquí, un segundito. Sí, cómo no. Acá está. Estimada Rebeca, ¿puede compartirnos un ejemplo sobre realimentación en el contexto de un curso del área de matemática universitaria? Por ejemplo, cálculo, álgebra, cálculo superior. Se lo pregunto, pues generalmente este tipo de cursos son en grupos de 60 o más estudiantes. Bien, miren, les comparto, sí, un minutito, les voy a compartir un ejemplo de un instrumento, en realidad se llaman asistentes de la evaluación, ¿no? eh, que lo que hacen es ayudarnos a evaluar y tomando en consideración, por ejemplo, la posibilidad de que sean muchos estudiantes. Entonces, fíjense, hace mucho tiempo que estamos usando lo que se llaman protocolos, ¿no? Protocolos focalizados, donde fíjense que tiene tres pasos. Le decimos al estudiante que siga haciendo algo que está haciendo bien en cálculo, en naturales, en sociales, en lo que fuera. Que empiece a hacer algo que hasta ahora no está haciendo y que revise algo que tiene que mejorar. Solo tres cosas. Me encantaría decirle 20, pero ni puedo porque tengo 60 o tengo... yo ayer estaba en Uruguay con docentes universitarios de la Universidad de la República en Uruguay que tienen cátedras de 300 estudiantes en una materia. Entonces, uso protocolos breves, esa es una estrategia. Una segunda estrategia es, como no voy a poder retroalimentar todo el tiempo a todos, uno diría, me propongo que al menos, supónganse, en un cuatrimestre, cada estudiante de un curso numeroso haya recibido una o dos retroalimentaciones individuales, que cada estudiante al menos dos veces en el cuatrimestre haya completado dos autoevaluaciones, que al menos dos veces, ¿no? Y yo diría, ¿es lo ideal? No, estamos lejos de lo ideal, pero es lo posible entre no hacer nada porque son muchos o volverme, digo, complicarme la vida por tratar de hacer esto con todos. Como estos protocolos en la web, si ustedes ponen en inglés la palabra protocols, les van a llover montones de ejemplos de protocolos. Y entonces ese es un recurso maravilloso que usamos para todas las disciplinas. También lo usamos con adolescentes en bachillerato, con niños de educación básica, ¿no? Eh, Porque es sencillo de usar, es fácil de usar. Así que así lo hacemos. Maravilloso, muchas gracias por compartirnoslo. Mm. No, De por hecho, dice favor. una compañera también que, pues sí, una vez más se destaca la importancia de la retroalimentación entre iguales y docentes para el crecimiento del conocimiento académico y el acompañamiento en el proceso. Así es. Reviso si nos queda alguna consulta. Ajá. La última dice, a propósito de esa última consulta sobre los ejemplos de realimentación, ¿cómo evitar caer en una maquila de realimentaciones, machoteras o plantilleras? Eh,
Me encanta porque ninguna de estas palabras nosotros usamos. Entiendo, deben ser, supongo, esos cuadros de doble entrada, ¿verdad? Unas No, más grillas. bien Ah, que sean realimentaciones como muy repetitivas, que ya las tengamos que estén muy hechas, prediseñadas, prediseñadas. exactamente, prediseñadas. Ok, ok, bien. Em, la verdad es que si yo tengo un instrumento prediseñado, bien prediseñado, no tengo problema en usarlo en la medida que no sea el único instrumento que use. ¿Se entiende? Si yo puedo tener un instrumento prediseñado que esté bien prediseñado y lo puedo usar muchas veces, no hay problema. En otros momentos voy a tratar de usar otro que yo he construido. ¿Se entiende? O sea, ni un extremo ni el otro, ni nunca uno prediseñado, ni siempre uno prediseñado. Hay muchos prediseñados muy buenos, hay muchos prediseñados muy malos. Entonces, para mí hay primero un tema de curaduría, ¿no? De poder elegir aquellos que efectivamente me pueden ayudar, sobre todo si tengo muchos cursos. Ustedes piensen, yo no sé las condiciones de trabajo de los docentes allí, pero nosotros aquí en nuestro país, los docentes tienen por ahí 6 cursos con 40 alumnos cada curso, son 240 estudiantes. Entonces, imagínense que la idea de seleccionar un buen asistente de evaluación que esté prediseñado no está mal. Yo voy a intentar además usar algunos otros que yo misma diseñé, pero ¿se entiende? Porque eso hay que mirarlo también con las condiciones de trabajo de los maestros y en cada contexto hay condiciones diferentes, ¿no? Entonces, si está bien diseñado, úsenlo y busquen en algunos momentos de usar otro diferente, claro, Perfecto. Muchas gracias. Creo que al podríamos contrario. cerrar con este comentario de la compañera Rosemary que dice que pues sí, que es realmente muy valiosa la reflexión y que el equipo docente también puede realizar evaluación para el aprendizaje y no examinar para excluir. Así es, totalmente de acuerdo. Dicho esto, entonces, en este momento finalizamos la conferencia, el papel de la evaluación formativa y la realimentación en la docencia y el aprendizaje, en la cual pues tuvimos la oportunidad de reconocer la evaluación formativa, no solo como medio para medir el aprendizaje, sino como un proceso dinámico y continuo que pone en el centro la mejora del aprendizaje y la enseñanza. Asimismo, subrayamos la importancia de la autorregulación por parte del estudiantado y con ello nuestro compromiso también para ofrecerles oportunidades y estrategias de autorregulación. Por otra parte, vimos la realimentación como componente esencial para la evaluación formativa y de ahí que ésta cumpla su propósito y con ello lograr una formación integral del estudiantado. Muchas gracias a la magíster Rebeca Anijovic por compartirnos sus conocimientos, experiencias y ejemplos, lo cual hizo que la conferencia fuera más significativa y vivencial. Agradecemos además a todas las personas que nos acompañaron en esta mañana de jueves y que con sus aportes contribuyeron a hacer aún más valioso este espacio. Por último, aprovecho para informarles que en los próximos días recibirán un correo electrónico desde la cuenta del CC con la evaluación de esta actividad, en la que podrán además solicitar la nota informativa de asistencia que se emitirá a quienes así lo soliciten y hayan participado al menos 90% de la sesión. De igual manera, más adelante estaremos compartiendo con ustedes los materiales de esta actividad. Para el CECET fue un honor haber compartido con ustedes en esta actividad y desde ya les invitamos a estar pendientes de nuestra oferta del próximo año, en el que también estaremos celebrando el 25 aniversario del CECET. Les esperamos el próximo año. Que tengan una muy linda tarde.